Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este jueves 2 de junio y como lo mencioné hace unos instantes, ya está conmigo Rommel Rodríguez, investigador de la FUNDE, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad le hemos titulado Informe de la FUNDE de la situación económica en el segundo año de gobierno. Rommel, bienvenido. Un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Rommel, por tomar la invitación de Informa TVX. Quiero brindarles rápidamente una contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. A inicios de esta semana, la Fundación Nacional para el Desarrollo presentó el informe económico del segundo año de gobierno. En el documento se señala que las finanzas públicas siguen en una trayectoria crítica que no permite sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, la Fundación subraya que el crecimiento del país a tasas sostenidas requiere mayor inversión y en el caso de El Salvador ha sido el país con menor entrada de inversión extranjera directa entre el periodo de 2010 y 2014, aunque ha tenido un incremento relevante en 2015 del 37.8% respecto al año 2014. En ese caso, para ampliar los detalles del informe y conocer el posicionamiento de la FUNDE, nos acompaña Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la FUNDE. En ese sentido, Rommel, te agradezco nuevamente por estar con nosotros e iniciemos. Rommel, uno de los indicadores que suelen utilizarse con mucha frecuencia es la tasa de crecimiento, ¿no?, en la economía. Y justamente FUNDE lo menciona en la introducción del informe presentado hace un par de días. Y hay una pregunta que me gustaría tener tu consideración sobre esto, Rommel. ¿Es responsabilidad plena del gobierno generar crecimiento económico o esto radica también en atribuciones de otros actores de la economía nacional? Excelente pregunta. Realmente es el concurso, digamos, de las actividades del Estado encaminadas o orientadas a favorecer un clima, digamos, de crecimiento económico, de inversión, de intercambio, por decirlo así, pero también, digamos, tiene un fuerte peso también la iniciativa, las decisiones, digamos, las apuestas que tiene el sector privado empresarial, ¿no? Es el conjunto de ambos lo que se traduce en crecimiento económico, no es única y exclusivamente, digamos, el gobierno en sí mismo, ¿verdad?, sino que es el concurso de ambos, ¿verdad?, tanto del sector privado empresarial como también del sector público, ¿verdad?, a través de las decisiones que tome el gobierno en inversión pública, incluso los programas en materia social. Eso tiene un impacto en la productividad del trabajo, ¿verdad?, en la calidad de la educación, en la calidad de la salud. Esto va generando resultados que posteriormente se traducen en crecimiento económico. Es el concurso de ambos. Te hacía esta mención, el día de ayer estuvo con nosotros Héctor Dadiresi y uno de los elementos que salía en su discusión, que nos planteaba sobre el tema de la economía, mencionaba, tal vez se ha hecho mucho la pregunta en cuánto ha crecido, pero no en abordar la respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo crecemos en el país? Desde la FUNDE, ¿cómo se valora esta idea de cómo se puede crecer económicamente de manera sostenida? Pero claro, que esto también se pueda materializar en condiciones de vida y que pueda propiciar también escenarios de desarrollo económico. Bueno, primero, quizás explicarte que desde la FUNDE, desde hace aproximadamente unos 5 años, ¿verdad?, nosotros hemos venido notando de que nuestro país tiene como las potencialidades para crecer, ¿verdad?, para dar más, pero lamentablemente lo que ha estado sucediendo es un esquema, digamos, o un clima de confrontación social, de confrontación política que impide el logro de acuerdos que puedan favorecer ese alcance y ese crecimiento económico. Entonces nosotros consideramos, y en eso, bueno, nosotros lo dijimos muchísimo antes, que los organismos internacionales, ahora tú ves el informe del Banco Mundial, ves algunas consideraciones del Banco Interamericano de Desarrollo e incluso entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador tocan y abordan ese tema, pero para nosotros era algo que se estaba tornándose bastante evidente a partir del 2010, ¿no? Entonces, consideramos que un primer elemento puede ser ese, encaminado a dialogar qué país queremos a futuro, ¿verdad?, en materia de finanzas públicas, en gasto social, qué calidad, qué clase de educación queremos, qué clase de salud queremos, ¿verdad?, cómo queremos ver a nuestros niños salvadoreños y salvadoreñas a futuro, ¿verdad?, y sobre la base de eso construir, digamos, cuánto es lo que tenemos que aportar como ciudadanos, ¿no? Rommel, pero sí, además de eso también, ¿verdad?, que es en materia fiscal ver en el ámbito del crecimiento económico
cuáles van a ser nuestras propuestas, qué sectores vamos a apostarle para que generen crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento muy importante que tenemos que tener presente en nuestras discusiones. ¿Qué tanto marca, Rommel, las tendencias de crecimiento económico, las decisiones de política económica que han tomado otros gobiernos? Digamos, por un momento nos podemos abstraer del gobierno del FMLN desde 2009 y hablemos de las anteriores. ¿Qué tanto pueden marcar esto la tendencia de crecimiento que tiene nuestro país? Yo creo que es bastante determinante, o sea, sobre todo si tomamos en cuenta de que lo que estamos ahora viviendo, digamos, no es única y exclusivamente resultado de las medidas de política económica que se tomaron a partir del año 2009, como lamentablemente, y en este tema de la discusión y el debate infructuoso, algunos sectores quieren destacar, sino que es el cúmulo, digámoslo así, de decisiones, de malas o buenas decisiones que se han venido tomando, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser bastante responsables y no achacar única y exclusivamente, digamos, de algunos desaciertos y algunas cosas que no están bien en materia económica al gobierno de turno, sino que ver, por ejemplo, el tema, digamos, de la implementación de un modelo socioeconómico que se dio en los años 90 que no pudo traducir en unas mejorías para el bienestar social. Fíjate que en el año 1997, si puede hacer alguna remembranza los amigos que están viendo esta entrevista, la Funde sacó un libro muy reconocido en aquel tiempo, ¿verdad?, que se llama Crecimiento Estéril y Desarrollo. Entonces, en aquel momento se registraban tasas de crecimiento altas, parecía ser que como que la economía iba a repuntar, pero todo ese, digamos, crecimiento no se traducía en mejorías de las condiciones socioeconómicas de las clases medias y especialmente de las personas que estaban en peores condiciones, ¿no? Entonces, no se trata solamente de crecer, ¿verdad?, sino que también cómo ese crecimiento se transforma o, digamos así, llega a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y también tú no puedes, cuando ya tú ves, por ejemplo, la problemática fiscal, el tema de pensiones que aún tenemos ahí pendiente que analizar y que discutir, digamos, eso han sido decisiones de envergadura que se han administrado bajo, digamos, el gobierno actual del FMLN, pero que fueron medidas, digamos, de reforma que se tomaron en décadas anteriores y que ahorita están teniendo un fuerte impacto en nuestra economía nacional. Quiero hacer la mención sobre algo que en el informe está escrito, Rommel, presentado por la Funde, siempre sobre el tema de crecimiento económico. Se menciona la modificación de las cifras del PIB, del Producto Interno Bruto, y esto se refiere a las técnicas de construcción de las cuentas nacionales. ¿Nos podrías ampliar esto? ¿A qué significa esto de una modificación de las cifras del PIB y cómo se construye básicamente este indicador? Sí, fíjate que allí lo que nosotros estamos poniendo en palestra de la opinión pública, ¿verdad?, es que nos llamó particularmente la atención que a marzo del año pasado el señor presidente del Banco Central, el doctor Óscar Cabrera Melgar, destacó, digamos, que la economía había crecido en el año 2014, ¿verdad?, si mal no recuerdo, el 2%, efectivamente, el 2%, ¿verdad? Ahora, digamos que se viene ya con este crecimiento de 2.5%, cuando uno ve las estadísticas oficiales, uno ve que ha habido una modificación en los datos del Banco Central y entonces ahí dice 1.4%. Entonces surge la sospecha, digamos, desde la perspectiva de la investigación en la Funde, ¿no?, que ese 2.5% pudo haber sido resultado de que al bajar, digamos, el piso, digamos, que tenías en el año anterior, entonces eso genera al momento de estimar el nuevo crecimiento, que ese crecimiento sea muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre ese punto, ¿verdad? Y que de cara a futuro, digamos, cuando se revisen las cifras del Producto Interno Bruto, se haga de mejor forma con los estándares internacionales, ¿verdad? Ahora, en términos promedio, realmente el crecimiento a nosotros, digamos, es de 1.9, ¿verdad? Ya sea que tú tengas 2 y 2.5 o tengas 1.4 y 2.5, ¿verdad? ¿Qué marca la diferencia de esto, de 1.9 a 2.5? ¿Qué marca esa diferencia? Digamos, yo sé que está para la medición de carácter macroeconómico, pero el asunto es a nivel de la economía real. ¿Esto cómo se observa? Sí, fíjate que lo que marca ahí realmente son dos cosas. Primero, digamos que una es más de carácter estrictamente político, ¿verdad? En el sentido de que pareciera ser que no está claro el criterio con el cual se hace la modificación de las cifras, si es un criterio estrictamente técnico, ¿verdad?, o si es, digamos, un criterio político en el sentido de obtener réditos políticos, ¿verdad?, porque
podemos salir diciendo ahorita, digamos que este año la economía en 2016 va a crecer, por decir un monto, 2.5, ¿verdad? Y anunciamos al cierre de 2016 que crecimos 2.5, pero ya al cierre de 2018 hacemos una modificación de las cifras que no decimos nada, ¿verdad? Que puede haber sido no 2.5, sino que 2, y después decimos que en el año 2017 la economía creció un 3%. Entonces, ese crecimiento se puede dar también porque el crecimiento del año anterior tú lo bajas, ¿no? Entonces, eso hace de que al momento de maniobrar las cifras, ¿verdad?, se genere un crecimiento superior, ¿verdad? Ese es el primero, ¿no? Quizás de cara al mensaje político que quieren dar las autoridades, ¿verdad?, con el interés de proyectar de que hay resultados, ¿no?, ¿verdad? Pero más allá de eso, digamos, y aquí yo quisiera retomar la memoria del padre Francisco Javier Irizate, no son tanto las cifras, ¿verdad?, sino que las personas, y que realmente quienes tienen la última palabra en última instancia son cada salvadoreño, cada familia, cada persona que vive día a día, digamos, la situación, digamos, de la economía familiar, ¿no? Entonces, podrá ser 1.4, podrá ser 2, podrá ser 2.5, pero si eso no se traduce directamente en un bienestar de las familias, estamos haciendo muy poco. Ahora, en términos macroeconómicos, yo lo destacaba en la conferencia. Es un detalle técnico, pero crecer 1.4, crecer 2, crecer 2.5 es totalmente insuficiente para las grandes necesidades socioeconómicas que tiene el país. O sea, aún estamos, si bien hay un pequeño cambio de tendencia hacia la mejoría, este es aún bastante insuficiente para todas las necesidades que tiene el país. Rommel, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de la entrevista hablemos un poco de lo que destaca el informe respecto a la evolución del empleo y también sobre el sector de las finanzas públicas, si te parece. Perfecto. Está con nosotros esta mediodía Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la FUNDE, y estamos hablando del informe de la FUNDE de la situación económica del segundo año de gobierno. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar junto a nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Como les mencioné, este jueves 2 de junio nos acompaña Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la FUNDE, y estamos hablando en esta oportunidad del informe de la FUNDE a nivel económico de la gestión gubernamental. Rommel, entonces, retomando la entrevista, otro de las áreas que ha abordado este informe es la evolución del empleo. En ese caso, me gustaría que remarcaras ante nuestra audiencia cuáles son los puntos principales a tener en consideración en este sector de la generación de empleo. Sí, yo creo que también el abordaje en el tema del empleo uno debe de ser lo más preciso posible. Entonces, nosotros siempre que cuando iniciamos nuestra presentación y lo destacamos, nosotros vamos a hablar del sector formal de la economía en el sentido que tenemos acceso a la información de los cotizantes activos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es decir, las personas que están empleadas, que cotizan, digamos, al Seguro Social, ¿no? Entonces, eso ya es una, digámoslo así, en términos globales, una limitación considerable porque no vemos el tema de la informalidad, sino que cómo ha venido evolucionando el empleo, digamos, en el ámbito formal. Hecha esa salvedad, Carlos, también es importante dividir, digamos, el análisis entre lo que es el año 2009 a la fecha, ¿verdad? Que es, por decirlo así, el ámbito, digamos, en el espacio de tiempo que ha estado administrando el país el gobierno del FMLN, ¿verdad? El periodo que correspondió al presidente Mauricio Funes y ahorita a Salvador Sánchez Serén, y otro es lo que corresponde estrictamente de 2014 a la fecha, ¿no? Sí, sí. Porque he visto, por ejemplo, en las notas, y lo hemos destacado a través de nuestra directora de comunicaciones, que llame y haga esa referencia. Esa referencia, que el estudio, ¿verdad?, toma como periodo 2014-2016. No, es que hacemos referencia en la presentación en el estudio en diferentes momentos a esos ámbitos. Entonces, quien toma la nota tiene que fijarse en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos notado que del año 2009, ¿verdad?, al año 2016, ¿verdad?, en un lapso de tiempo más grande, hemos tenido un incremento bastante considerable de los empleados en el sector público, alrededor de 40,000 empleados en el sector público, pero en el sector privado hemos tenido un incremento mayor, ¿verdad?, que ha sido alrededor de 70,000 empleados. Entonces, ahí podríamos decir, en términos consolidados, estamos hablando de alrededor de 110,000 personas, pero en este periodo de más años, de 2009 a 2016,
ahí tú ves que 40.000, una buena parte de la población, ha entrado a laborar en el sector público. Sí. De ahí, digamos, cómo se ha dado un incremento considerable en el gasto en remuneraciones, en sueldos y salarios, ¿verdad? Y mientras que 70.000 corresponden al sector privado. Pero cuando tú ya ves el periodo que le corresponde estrictamente al profesor Salvador Sánchez Serén, ves que en la época donde él le ha tocado gobernar, el crecimiento en el empleo en el sector público ha sido muchísimo, muchísimo menor, ¿verdad? Que no ha llegado ni siquiera a 1.000 empleados, ¿verdad? Entonces, incluso creo que los últimos datos más recientes registraban alrededor como de unas 200 plazas nuevas, ¿verdad? Entonces, eso te explica, digamos, cómo la expansión en mayor parte sucedió en las plazas del sector público, sucedió en la época del presidente Funes, y no así en la época del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿no? Pero cuando tú ves el empleo en el sector privado formal, en la época del profesor Salvador Sánchez Serén, tú ves que allí que un incremento de plazas que anda 7.000 plazas, ¿verdad? Entonces, es un incremento, sí, ¿verdad? Pero es insuficiente a la capacidad de absorción que necesita la economía. Entonces, nosotros estábamos viendo ahí que, por ejemplo, la población económicamente activa ha crecido en los últimos años alrededor de 70.000, ¿verdad?, personas. Pero realmente lo que ha podido absorber el mercado laboral formal. ¿Verdad?, ha sido 10.000 personas, ¿no? Entonces eso te dice de que 60.000 personas por cada año se han venido quedando fuera, ¿no? Y estas 60.000 personas, lamentablemente, cuando se va deteriorando sus condiciones socioeconómicas, son las que comienzan a registrar condiciones de pobreza, ¿verdad?, condiciones de exclusión social, y bueno, y que eventualmente, ya sean jóvenes, sean niños, pueden ser presas, digamos, de formar parte de las pandillas y todo lo relacionado al tema social, ¿verdad? Rommel, ¿qué variables hay que tener en cuenta para que el sector privado pueda absorber a más personas en las actividades laborales? Digamos, si es el sector privado, porque el público pues tiene sus criterios y mecanismos para tener más personal. Tú has mencionado que en el caso de la gestión de Salvador Sánchez Serén, eso ha disminuido de manera exponencial con respecto a la gestión anterior. Ahora bien, en el caso del sector privado, ¿cuáles son esas variables que puedan promover mayores empleos? Bueno, en el caso del sector privado, yo creo que lo determinante es el detonante de la inversión, ¿verdad?, de la inversión privada. Cuando uno ve, digamos, las estadísticas macroeconómicas, ve de que la inversión privada ha estado alicaída y que no ha tenido un repunte, que es lo que se necesita. Prácticamente un papel más protagónico ha tenido en los últimos años, ya sea por la construcción, obras de infraestructura, la inversión pública, ¿verdad? Pero la inversión privada tiene que tener un repunte importante para que se genere este crecimiento económico. También se ha dado el tema del flujo de inversión extranjera directa que entra al país, ¿verdad?, que si bien ha crecido con respecto a años anteriores, ahorita anduvimos alrededor de 450 millones de dólares para el año pasado, el dato consolidado. Esto aún representa apenas el 2.2% de todo el flujo, digamos, de inversión extranjera directa que entra en la región centroamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, se necesita hacer un trabajo, digamos, más acorde y más en sintonía entre el sector público y el sector privado para hacer una atracción de inversiones directas que no se traduzca, ¿verdad?, que no sea una inversión espuria que genere bajos salarios, ¿verdad?, o que esté basada única y exclusivamente en el esquema de incentivos fiscales, sino que pueda generar condiciones de empleo digno, ¿no? Entonces eso sería como algunos elementos a tomar en cuenta. De allí viene el tema de la especialización también laboral, ¿no?, ¿verdad? Que todo lo relacionado a que el Estado mejore la calidad de la educación, eso va a favorecer también el impacto, digamos, de la productividad del trabajo, y eso va a generar crecimiento también a largo plazo. Has hecho una mención relevante, Rommel. Justamente ayer con el doctor Dadi Iresi platicábamos sobre esto y él hizo una frase que me pareció interesante. La economía en El Salvador está diseñada para competir con salarios bajos y pareciera ser que eso fuera un mecanismo de incentivo para que las inversiones extranjeras vengan, porque claro, aquí se paga menos, se puede tener personas que tengan un nivel de tecnificación, conocimientos pues competitivos, por decirlo de una manera, pero digamos en la práctica se pagan salarios muy bajos y la capacidad adquisitiva de la gente es mínima, considerando ahora este debate del salario mínimo a propósito, pero me gustaría tener tu referencia sobre esta idea. Una economía sustentada con bajos salarios no va a generar tampoco buenas condiciones de desarrollo económico, más allá de incentivar a ciertas empresas a que vengan porque van a pagar menos y su margen de ganancia va a ser mayor. No, y también porque la demanda efectiva del grueso de la población no es tan fuerte, y entonces eso no favorece también el crecimiento de la economía, ¿no?
Por eso es que es importante también tomar en cuenta al momento de hablar de un incremento salarial, que es lo que se ha estado hablando últimamente, ¿verdad? Que sea un salario que pueda dar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, pero también, digamos, que ese salario no se pueda traducir, digamos, en una ineficiencia en las empresas, ¿verdad? Entonces, ese es un equilibrio bastante delicado. Pero pongamos un ejemplo en concreto. Sí. El sector de las zonas francas. Sabemos que las zonas francas en nuestro país están adscritas a esquemas de incentivos fiscales, ¿no? Es decir, que este sector, que genera alrededor de 70,000 empleos, según las estadísticas que yo vi en los últimos 3 años, ¿verdad? Que es una cifra que no podría ser despreciable, son 70,000 plazas, ¿verdad? Es un sector que no paga impuestos porque está adscrito a este esquema de incentivos fiscales, pero todos sabemos, ¿verdad?, de que el salario mínimo en este rubro es muchísimo menor que el salario mínimo en otros. ¿Por qué? Porque este grupo ha tenido la capacidad de incidir en el Consejo de Salario Mínimo y al momento que se dan las reformas, ese es el salario incluso más bajo, es un salario especial en lo que corresponde a zonas francas, ¿verdad?, y textiles, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es ese nuestro esquema de crecimiento, de inserción internacional que nosotros creemos? Y que, por cierto, la pregunta que tú me hiciste hace unos cuantos minutos, sobre eso se apostó hace 10 años aproximadamente, ¿verdad? 15 años, ¿no? Probablemente nos equivocamos. Bueno, la evidencia nos dice que no era ese el camino adecuado. Entonces, cambiar eso, ¿verdad? Cambiar esa estrategia, desmontar esquemas de incentivos ineficientes, incrementar el salario a las personas que realmente lo necesitan, hacer ese cambio es bastante delicado en la economía y requiere acuerdos políticos, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que es donde la economía y la política están verdaderamente imbricados, ¿verdad? Porque decir, esquema de incentivos a maquilas, que ahora la maquila con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y todo eso se ha venido abajo, digamos, para los países que antes eran muy buenos exportando, y ahí estábamos nosotros hace 10 años, ¿verdad? Entonces ahora supone un replanteamiento de la estrategia de crecimiento que queremos para nuestro país, ¿verdad? Y eso supone apagar unas cosas, ¿verdad? Como cuando uno ya tiene algo, esto lo voy a cambiar, ¿verdad? Esto ya no funciona, y abrir cosas nuevas, y cuando se da ese cambio, bueno, habrán sectores que no se sentirán muy cómodos, ¿verdad? Rommel, estamos llegando al cierre de la entrevista, pero quisiera hacerte una última interrogante para tener tu apreciación. Es parte de los elementos del informe también que presenta Funde sobre las finanzas públicas, y también pasa a un tema de discusión de la política fiscal. Y has mencionado recién hace unos segundos el tema de los incentivos que pueden tener ciertas empresas o ciertos sectores de la economía para obtener ganancias con, digamos, en contrapartida generar más empleos. Y quiero hacerte esta pregunta concreta. Desde el análisis que hace la Funde, ¿pueden replantearse este tema de este esquema de los incentivos que se tiene como una manera, en lugar de tener incentivos, formas en las cuales el Estado pueda tener más ingresos, ya sea a través de tributos u otras maneras, y eso le permita ampliar sus campos de actividad, sobre todo en el gasto social? Sí, definitivamente es una tarea pendiente. Se debe de realizar que los incentivos fiscales no se pueden dar única y exclusivamente sí porque sí, sino que tienen que estar atados a evidencia, ¿verdad?, de que generan crecimiento y generan empleo. Porque si no, lo que estamos haciendo es promover la ineficiencia, ¿no?, ¿verdad? Por ejemplo, conceder incentivos a empresas que son ineficientes es lo más irracional, ¿verdad?, para aquellos que creen en la economía de mercado. Entonces es como contradictorio, ¿no? Y también otro aspecto muy importante es que tener presente eso, ¿no?, que no podemos seguir funcionando así en una economía globalizada. Tenemos que comenzar a competir sobre la base de una verdadera productividad laboral que esté cimentada en mayor educación y en una mejor salud, digamos, de los trabajadores y trabajadoras. Y esto solamente lo vamos a lograr, ¿verdad?, gastando más en estos pilares, que es el gasto en salud y el gasto en educación. Y un mejor empleo. Por supuesto. Me refiero a una mejor remuneración del empleo. Por supuesto. Rommel, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Estamos a la orden. Estuvo con nosotros Rommel Rodríguez, investigador de la Funde. Estuvimos platicando un poco sobre el informe de esta fundación, sobre la situación económica en el segundo año de gobierno. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.